En el análisis de estos datos, me gustaría preguntarte cómo ves el sistema de fiscalización en general, este nuevo sistema. Bueno, si nos referimos a este nuevo sistema, nosotros creemos que es un elemento positivo, que nos vamos a tener que acostumbrar, el mundo cambia, no es inventar nada, sino que quizás ponernos a nivel de cómo otros países han resuelto algunos problemas y sobre todo dentro de una actitud y conducta todavía de muchos conductores y peatones que no entienden cuál es el entorno en el que nos movemos. Con una ciudad que tiene sus problemas de estructura vial que hay que respetar y que para nosotros la génesis, o mejor dicho, este nuevo sistema viene a cuenta de qué? Bueno, de la gente que es infractora, de la gente, porque este sistema se mantiene con el infractor, no es claro, es decir, se sustenta con eso. Entonces, este sistema es una respuesta a una actitud que sigue sin modificarse. Las leyes no modifican comportamientos. El comportamiento del conductor se modifica, por un lado, fiscalización, obviamente que objetiva, y por otro lado, la formación del conductor. Falta educación vial, no sé, desde la escuela, por ejemplo, pero de verdad, para que el ciudadano tenga conciencia de que pasar una luz roja o amarilla que está cambiando a roja puede ser directamente una muerte. Un crimen o un suicidio. Un suicidio. Claro, falta esa educación que teníamos que haber tenido desde la escuela, después en secundaria y a nivel terciario, que hasta el día de hoy no tenemos. Si bien hay mucho en primaria que se ha hecho, hay muchas escuelas que trabajaron. Sí. Claro, el programa sí está hace mucho tiempo y bueno, en algunas escuelas se lleva a cabo y se ha trabajado. Y quizás esta respuesta muchas veces, o este trabajo hoy tenga su repercusión en que evidentemente los siniestros han disminuido. Sí, hablando de esa baja, ¿no? ¿Por qué es tan insignificativo el descenso en la Rambla, que capaz que es el lugar donde más se centró la fiscalización, ¿no? Hay, por ejemplo, siniestros con lesionados bajaron un 52%. ¿Tan poco se respetaban las ordenanzas en la Rambla? Pero es que la gente no entiende lo que es el cartelito de la velocidad. No importa nada. No le interesa. Nosotros acá tenemos, de la misma manera que tenemos una sociedad en algunos sectores fragmentada, podemos traspolar esto al sistema del tránsito. Nosotros tenemos una siniestralidad de lunes a viernes y otra de viernes a domingo. Y eso coincide inclusive con el grupo etario. Entonces tenemos de lunes a viernes un individuo que se le ha dicho que las multas se multiplicaron por 4 o por 5, que utiliza el vehículo para dirigirse a trabajar, que la multa en 6.000 o 7.000 pesos dentro de lo que gana es un elemento que le duele. Y después tenemos otro individuo que sale del viernes al domingo, que no le interesan las normas, no le interesa nada y que realmente ahí tenemos los siniestros. Entonces decir que bueno, tenemos los siniestros mayormente o que la estadística se ha multiplicado por ese grupo etario y que está entre los 15 y 24 años, datos de la UNACEF, los viernes, sábado y domingo, hoy no es nada nuevo. Lo que sí que tenemos que estudiar son cuáles son las causas. Claro. Porque estamos hablando de las consecuencias. Tantos muertos, menos, tantas infracciones, menos. Bueno, ¿por qué es? Nosotros consideramos que esta baja que se ha tenido de los siniestros en la Rambla y en algunos otros lados donde la gente ya le tiene miedo al radar, da la razón de decir, bueno, entonces nosotros somos hijos del rigor. Le tiene miedo al radar, decías. ¿Es un tema de conciencia o de miedo a la multa? No, en este momento es un miedo a la multa. Del bolsillo, directamente. Todavía no hay una conciencia. Claro. Sí, ahora, la Intendencia lo que dice es que los números, cuando se anunció la colocación de las cámaras, cuando la gente empezó a visualizarlas, por algunos lados obviamente se ven claramente, ahí ya hubo una mejora en la conducta, una mayor fluidez del tránsito, una baja en las infracciones o una baja estimada, ¿no? Porque antes no se veía, no se observaba. Pero ahí es que, bueno, pegó eso, ¿no? Es decir, bueno, están controlando, están mirando más allá de que se sabía que no estaban multando. Bueno, este es uno de los elementos que siempre venimos diciendo desde que estamos trabajando en esto, ¿no? Que al conductor hay que hacerle ver que está siempre vigilado. Porque una cosa es la conducta cuando ve al inspector y otra cuando el individuo se siente totalmente inmune a cualquier tipo de sanción. Y esto es un elemento que realmente en el mundo entero el control de la velocidad existe. Claro. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros vemos que la gente no ha entendido muy bien el tema de los radares. Los radares tampoco están en todos los semáforos. No. Lo que tenemos en los semáforos es el control de la luz roja,
que hoy, por ejemplo, se ha blanqueado una situación. La luz amarilla era un dilema para el uruguayo. ¿Se podía cruzar? ¿No se podía cruzar? No se puede, no se puede. No se puede, sí, pero esta situación de que te multan exclusivamente con la luz roja, ya tira por abajo o blanquea la situación de que con la amarilla nunca hubo la posibilidad de infracción. Claro, pero el tema es si entras, porque la fotografía para este tipo de sanciones, la del cruce con luz roja, es una foto de entrada y una foto de salida. Y tenés que estar en las dos en roja. Claro. Entonces, pero eso juega a favor del conductor, porque ahora no hay duda. Es decir, si tú arrancás antes de tener la verde, te multaron. Si hiciste todo el cruce con roja, te multaron. Pero con la amarilla no. Y la amarilla, desde que se pusieron los semáforos, están controladas a una velocidad, dependiendo del cruce, que es 40 kilómetros por hora, y que siempre da tiempo de tomar el cruce peatonal hasta que lo abandonás con amarilla. Ahora, si tú tomás la amarilla 10 metros o 15 antes del cruce peatonal, lo terminás con roja. Y esta es su fotografía. Ahora, tenemos que entender que toda la normativa, la roja, el cartel de pare, el exceso de velocidad, son elementos que se vinculan inclusive con el delito en muchos países. Tiene sentido, además, eso es una cosa que estabas apuntando sobre lo que es el conocimiento y entender del porqué de las cosas. Y mucha gente dice, no, 45 kilómetros por una ciudad es muy poquito. Y a mí me gustaría que nos explique, porque interesa ese punto está demostrada la diferencia allí en las consecuencias que tienen los peatones. De repente el aumento de 45 a 60 nada más, ¿no? Por ejemplo, según los datos de la UNACEF, el grupo más vulnerable es el motociclista, el ciclista y el peatón. Ellos reúnen casi el 90% de los fallecidos. Muchos casos, no podemos decir que todos sean la velocidad, porque uno de los errores que tenemos es saber si el motociclista en el momento que se muere venía con preferencia o no, tenía el casco o no, o fue un exceso de velocidad. Claro, si cumplió las normas también. Claro. Eso es un error que tenemos, todavía no tenemos bien definida la causa, por lo tanto, hacer un diagnóstico y atacarla, no sabemos. Pero ir un poquito más rápido influye. Pero, claro, es decir, un peatón a 50 kilómetros por hora tiene la misma posibilidad de vivir que de morir. Se bajó a 45. Ahora, si tú me decís que podríamos llevar a redondear el número y ponerlo en 50, la velocidad mínima máxima en ciudad, yo te diría que sí. Pero hay lugares que son de 30. La gente no entiende que la Rambla, Avenida Italia, no son autopistas. Y 75 kilómetros por hora, yo no conozco ciudades que tengan esa velocidad dentro de la ciudad. Lo que pasa, Arturo, es que por otro lado no hay vías rápidas. Entonces la ciudad creció la cantidad de autos de una forma exponencial y no tenés vías rápidas para movilizarte. Entonces, es cierto que la Rambla uno la mira, parece la Rambla, bueno, no sé cuántos años tiene la Rambla, pero la mirás y te das cuenta que aquello no está pronto para el caudal de autos que tiene hoy. Sin embargo, no tenés esa Avenida Italia, es la Rambla para ir a algunos lugares de la ciudad. ¿Y por dónde vas a una velocidad más rápida también, no? Lógico. Porque parece lento 60. La gente confunde eso, pero yo te voy a decir una cosa. Hay algo que también muchas veces se nos pregunta. ¿Hay tolerancia con respecto de estas velocidades? No existe la tolerancia. No entiendo, ¿qué quieres decir? Porque hay gente que, como se mencionó en algún momento, que iba a haber 10 kilómetros por encima de lo que estaba marcado. Va a 55, claro. Claro, no, pero acá te das cuenta que falta formación en el conductor. Totalmente. Viene en la Rambla y ve a 60 y se pone a 30 o a 40 y no entiende que si es a 60 hasta 60 puedes ir. Pero hay lugares que es fenomenal, que entra en la parte, por ejemplo, después de que entran en el Parque Hotel, tienen un cartel que dice 75, a partir de ahí hacia el centro, porque es distinta hacia el este, y tienen 75 y la gente va a 50. Entonces esto nos da a entender a nosotros que la gente no entiende el sistema, que no tiene la formación necesaria y que no lee. Ahí hay un tema, porque la formación necesaria, y ahí es donde uno entiende que algunos reclamos de ciudadanos son válidos. Siempre avanzamos más rápido, por ejemplo, en este tema de las infracciones, para el lado de la multa y la libreta única por puntos, etcétera, el examen único, que haya que estudiar en serio para tener la libreta, que lo entendamos como un permiso que nos están dando y no como un trámite que hay que hacer. La libreta es trucha. Eso en teoría se va hacia una libreta única, no sé si por puntos. Desde la primera entrevista que hizo Arturo, en la primera nota que hice en la radio. No sé cuántos años. Es que hoy seguimos teniendo ese problema. En los países más avanzados es más importante la fase teórica que la práctica. Mucho más importante. Tú perdés el teórico en países europeos y lo podés volver a dar dentro de determinado tiempo. Y es mucho más difícil superar el teórico que la fase. Hay que estudiar de verdad.
Hay que estudiar de verdad, y eso es una manera de concientizar. Claro. Pero hoy todavía, desde el año 2007, que tenemos la ley nacional de tránsito, hoy no tenemos todavía los 19 departamentos con un examen que sea igual, ni en lo teórico ni en lo práctico. Inclusive, nosotros que viajamos por todo el país, te podemos decir de que la fiscalización es distinta en los 19 departamentos. O sea que no hemos logrado que la gente crea en el sistema. Y el sistema descree del sistema. Entonces eso se traslada ¿a dónde? Claro. A la sociedad. Claro. O sea, lo primero que hay que hacer es decirle a la gente, bueno, primero, hay una ley nacional, hay una normativa, las autoridades tienen que bregar porque esto se cumpla a nivel de todo el país y que entendamos que la licencia de conducir no es una condición innata, un derecho innato al que podés acceder, sino que es una concesión que puede ser revocada, porque es una concesión precaria. Pero si yo al individuo no lo formo, no le hago entender lo que es 45, 60 o 75, o le hago entender lo que es el par y la luz roja. Y también la gente dice, ¿por qué esta cuadra es 60 y la que viene es 75? ¿Qué cambió? Todo eso, ¿no? Pero eso genera la credibilidad en el conductor, ¿o no? A la hora de cumplirlo también, ¿no? Sí, bueno, nosotros... De que lo entienda. Con respecto a la señalización tenemos algunas carencias que son bastante importantes. Ajá. Inclusive en las carreteras, en las rutas. Nosotros tenemos velocidades permitidas en las rutas nuestras no permiten andar en muchos casos a las velocidades que andamos. Ajá. Donde en muchos casos la 1, la 2, la 3 pasan por el medio de ciudades y se han convertido en las avenidas principales de los pueblos. Sí. Y tenés el tema de que el peatón cruza al mismo nivel que un vehículo que viene a 110 kilómetros por hora. Digo 120, Sí. porque si no respeta a nadie en los 90, ¿verdad? Sí. Entonces esto de los radares también deberíamos llevarlo a la ruta. A las rutas. Hoy prácticamente los siniestros fatales que tenemos están la misma cantidad en las ciudades que en las rutas. Entonces también, ¿qué fiscalización vemos hoy en la ruta? Hoy recorro kilómetros y cientos de kilómetros y no veo fiscalización. En la interbalnearia se han puesto un par de radares en zonas de 60, ¿no? Ahí pasando Pan de Azúcar y en esa zona, pero el resto no. Es que yo te voy a decir una cosa, de acuerdo a lo que nosotros vemos en los siniestros y que estudiamos, la velocidad mata más que el alcohol, no tengas duda. Entonces hay que pacificar al individuo, enseñarle que hay un nuevo tiempo, que no estamos inventando nada, que otros países lograron mucho con esto, y la prueba está, Montevideo bajó un porcentaje de los siniestros fatales muy importante en el primer semestre, Canelones también lo hizo, y bueno, esto se tiene que multiplicar y llevar los radares a las rutas para también pacificar en este sentido. Pero la fiscalización, sin una formación, sin una educación, sin un contexto que contenga al individuo en cuáles son aquellos aspectos de seguridad vial, bueno, estamos yendo solamente a un régimen represivo sin haber pasado por la prevención y la disuasión, que Claro. para nosotros es un elemento que convence a la gente. Claro. Eso es un elemento clave, desde nuestro punto de vista. No somos los dueños de la verdad, pero no puede ser que la persona me diga, me pusieron 60 en la Rambla cuando tengo un vehículo que pueda andar a 180. Bueno, pero él no entiende que el cuenta kilómetro no es la necesidad que nosotros tenemos en la Rambla de que cada 70, 80 metros tenemos un cruce peatonal y que el peatón siempre es, en ese caso, preferente si comenzó a hacer su cruce con toda normalidad. Queda claro, Arturo. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en Desayunos. Nos vamos a actualizar el tiempo hasta ahora a ver cómo está. Presenta